Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bueno, el día de hoy tenemos algo interesante para leerles a ustedes, ponerlos en el conocimiento de lo que está pasando en este momento con el presidente del Senado, Iván Name. Estos son unos informes donde se hizo una investigación. Todo esto fue realizado por investigadores de la revista Raya y comunicado por el periodista Julián Martínez, quien también ha transmitido esta información a través del Tercer Canal. Vamos a leer este artículo, esta columna que se llama Los intentos de asesinato en la cárcel al paramilitar testigo estrella contra los Name. Bueno, entonces empezamos aquí. Investigación. Los intentos de asesinato en la cárcel al paramilitar testigo estrella contra los Name. Publicado el 6 de marzo del 2024. Raya revela el audio de la declaración que le entregó a la Corte Suprema en octubre pasado Juan Manuel Borre, alias Pistón, quien contó cómo después de entregar su declaración a la Fiscalía en el 2014, sufrió 2 atentados y fue asesinado su hijo menor. El pistolero de Salvatore Mancuso se ratificó en su complicidad con los senadores Iván y José David Name para cometer asesinatos y comprar votos en la costa. Por Julián Martínez. El 31 de octubre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia visitó la cárcel picaleña de Ibagué con el fin de ampliar una declaración que tiene en vilo al actual presidente del Congreso, Iván Name Vázquez, y a su primo, el senador de la U, José David Name. Se trata del testimonio del ex paramilitar Juan Manuel Borre Barreto, alias de, entre comillas, Pistón o, entre comillas, Javier, uno de los brazos armados de Salvatore Mancuso y posteriormente el fundador del grupo paramilitar, entre comillas, los Rastrojos Costeños, cierra comillas. En el audio que revela Raya, contó las veces que intentaron asesinarlo en prisión luego de que declarara en 2014 ante la Fiscalía contra los primos Name y el actual alcalde de Sincelejo, Yair Acuña. A los 3 los señaló de cómplices de asesinato y compra de votos para mantenerse en el Congreso. Hay un punto aquí importante. Recordemos que en el 2014 quien estaba en la administración de la Fiscalía era el exfiscal Eduardo Montealegre, ¿no? Bueno, seguimos. Alias, entre comillas, Pistón, aseguró que una de las víctimas de esa retaliación para callarlo fue su hijo Jailer Francisco Borre Struen, de 22 años, asesinado por sicarios en el municipio de Barrancas, entre paréntesis, Guajira, en octubre del 2015, meses después de que entregara su primera declaración. 2 puntos. Ya me mataron un hijo, entonces ya yo pasé por eso y la fiscalía me dejó solo. Entonces, lo que hicieron fue utilizarme. Me pusieron a declarar, declaro, salieron, luego vendieron las declaraciones y de ahí me pusieron casa por cárcel, nunca hubo protección, luego asesinan a mi hijo, tuve que pasar por muchas cosas hasta ahora que por los medios, después de tantos años, le están dando importancia a esto. Entonces, dije, bueno, si esto es así, entonces yo buscaría que ellos me cumplan a mí con sacar a mi familia y que me garanticen mi seguridad en esta cárcel, porque siento que aquí me pueden garantizar mi vida. Fue su primera declaración ante la Corte Suprema. Aquí hay un video, los intentos de asesinato, tenemos este video acá. Luego detalló cómo han sido los intentos de homicidio en diferentes cárceles del país, de las que entregó como prueba
los dictámenes de medicina legal que dan cuenta de una docena de puñaladas en su cuerpo y los tornillos que posee en su pierna luego de que sufriera fracturas por los golpes. Hace un año me mandaron para un patio normal de la cárcel de Convita y me pegaron muchas puñaladas. Tengo el pie partido con tornillo. Estoy apenas recuperándome de esas cosas. Por ahora estoy tranquilo, pero la preocupación más grande es por mi familia. A raíz de esto me mataron un hijo el 25 de octubre del 2015. A raíz de estas declaraciones, porque estas declaraciones fueron en el 2014, por lo que yo fui por mi pasado que me pesa. A veces tratar de decir que mi familia tiene algo que ver. Después, los dos atentados contra mí, uno que llaman a mi casa y me ha tocado ubicarlos en Boyacá, en Cundinamarca, en Santander. Llega un momento en que por las cuestiones de la prensa, cuestiones políticas que uno no tiene por qué meterse, pero entonces obtuvieron estas declaraciones, salieron en la prensa y se intensificaron las amenazas hasta para mi familia. Entonces hasta un sobrinito de la mujer lo ubicaron en Santander, es menor de edad y lo iban a matar. Las declaraciones del 2014 a las que se refiere alias Eaton están contenidas en un video de 22 minutos que publicó en enero pasado esta revista. Según el ex jefe paramilitar, el actual presidente del Congreso, Iván Name Vázquez, y su primo, el senador José David Name Cardoso, se aliaron con su banda criminal, entre comillas, los rastrojos costeños, cierra comillas, para obligar a los costeños a votar por ellos y para asesinar a sus contradictores políticos. José David, en particular, es acusado de orquestar el asesinato de un concejal en Carmen de Bolívar, por el cual habría desembolsado 20 millones. Mientras tanto, el alcalde de Sincelejo, entre paréntesis Sucre, Yair Acuña, otro de los salpicados, es señalado de homicidios contra líderes de la restitución de tierras despojadas en Sucre ocurridos entre el 2009 y 2011 según, entre comillas, Pistón. Por todo el tiempo que estuvimos allí nos dio 1.500 millones. Quiero, aquí entre comillas, quiero hablar de los nexos que tuvimos en el Atlántico, en el caso mío, con políticos hoy actualmente están en la política, que se le hicieron hasta campaña ahora para el Congreso hace 2 meses, un mes atrás. Te hablo de José David Name Cardoso y te hablo de Iván Name, que es el primo de él. Con José David le tenemos 2 homicidios. Tenemos el homicidio del abogado del barrio, los manantiales de Soledad, que fue por cuestiones de tierras, por cuestiones de plata y de tierra de política. Porque hasta el abogado ese abogado llegó a ser en Manantiales el presidente de la Acción Comunal. También tenemos un ex concejal, cierra comillas. Estos mismos hechos fueron ratificados en su nueva declaración ante la Corte, a finales de octubre del 2023, en la que, además de pedir asilo para su familia, solicitó 3 peticiones personales para poder ampliar sus declaraciones y aportar elementos probatorios al alto tribunal. Entre comillas, cuando usted dice que hay que cumplir 2 o 3 cositas, ¿a qué se refiere? Cierra comillas. Le preguntó el investigador de la Corte Suprema. Ante lo que alias, entre comillas, Pistón respondió 2 puntos. Entre comillas, la alimentación, que quien vaya a manipular en el rancho que tenga la confianza, que no venga de otro patio porque a veces ha pasado y uno teme su envenenamiento. Igualmente, permanecer en la misma cárcel y patio, entre paréntesis, donde está acompañado de 6 reclusos más, cierra comillas, manifestó. Según le contó alias Pistón a Santiago Arango, investigador de la Corte Suprema de Justicia del despacho del magistrado César Reyes, un familiar ingeniero es testigo de los vínculos de, entre comillas, los rastrojos costeños, cierra comillas, con los Name porque ejecutó algunas obras de contratos para obras de vías en Barranquilla que se consiguieron gracias al lobby de estos, aseguró. Entre comillas,
En el caso de los NAME, nosotros fue que en su momento nos acercamos a la fiscalía manifestando que sacaran todos los procesos que tenían en contra de mi hermano y yo, que nosotros queríamos hacer una negociación con ellos para aceptar lo que tuvieran y si habla otra cosa. En ese entonces hablamos de unos bienes que se iban a entregar como reparación. Hablamos de las convenciones, de los nexos de la estructura y ahí se vino el caso de la relación de nosotros con el viejo Name, Terán, que era el papá de David Name. Cierra comillas. Abro comillas. En este caso, lo que nosotros le dijimos a él fue que a través de un familiar de nosotros que era ingeniero, yo le entregaba las platas de contratación y era él que le hacía las obras y eso ocurrió en Barranquilla, en temas de obras y eso. Entonces, de ahí tenemos la relación con el papá y eso, y de ahí se vinieron muchos eventos. Hubo 2 homicidios que nosotros les hicimos a ellos en ese entonces por cuestiones de política, y ellos nos colaboraban mucho en ese entonces que se iba a dar para comprar votos, pero nos la daban a nosotros para financiar nuestros barrios de influencia en Barranquilla para ponerle la gente a votar. En ese entonces le hablé del barrio La Pradera y en el Atlántico, cierra comillas, dijo el ex jefe paramilitar. Un abogado de Sincelejo llamado Jean Carlos Paredes habría sido el puente de comunicación entre Yair Acuña y el jefe de, entre comillas, los rastrojos costeños, cierra comillas. Según relato alias, entre comillas, Pistón, Paredes lo visitaba en la cárcel y en esas reuniones se coordinaban asuntos en favor de Acuña. Abro comillas. La cercanía con Yair Acuña era la misma relación que con los de Barranquilla. La platica para la compra de votos nos la dieron para Sincelejo y otros municipios porque la influencia y los que mandaban eran nosotros en su momento, cierra comillas, dijo Juan Manuel Borre, alias, entre comillas, Pistón. El investigador Arango le preguntó nuevamente, entre comillas, mejor dicho, ¿usted sí conocía a Yair Acuña? Borre respondió, entre comillas, es una relación que venía desde las autodefensas en Justicia y Paz. Hay miles de declaraciones donde fue mencionado. Ahí encuentra usted la relación que él siempre ha tenido con el paramilitarismo. Yo fui una persona de muy alta confianza de Salvatore Mancuso. Yo estoy condenado por los procesos que hemos tenido en Justicia y Paz. En las últimas elecciones regionales de octubre pasado, Yair Acuña ganó la alcaldía de Sincelejo con 78.291 votos a pesar de estar investigado por la Corte Suprema de Justicia por múltiples señalamientos de presuntos actos irregulares en campañas políticas, como el transporte de dinero en efectivo en época electoral y sin declaración de origen legal de los recursos y por presuntos vínculos con paramilitares. Punto aparte. Hay un paréntesis aquí que nosotros hacemos. Como nos damos cuenta y apreciamos, muchos de estos políticos mueven dineros ilegalmente. Podemos deducir o presumir que estos dineros vienen producto del narcotráfico. Lastimosamente, en este momento, el Senado está con ese presidente y esa puede ser una de las causas también por las cuales no hay elección de fiscal. Es una de las razones por las cuales dilatan el tiempo para evitar esa elección, porque obviamente, como lo dijo unos días atrás el periodista Gonzalo Guillén, se van varios y con ellos la mitad de Buenaventura. Esto significa que la fiscal general de la nación que entre en acción va a tener una cantidad de tareas titánicas por realizar. Una de ellas podría ser también esta, la investigación de este señor Iván Name. Seguimos difundiendo, poniendo en conocimiento a la gente para que cualquier persona que tenga el gusto por la lectura, cualquier persona que tenga
conocimientos en informática, que tenga conocimientos en la edición de videos a través de Camtasia, pueda ayudar un poco con todo esto. Muchas veces, como nos hemos dado cuenta, nos hemos ido quedando los colombianos solos porque los medios tradicionales de comunicación, como Caracol, como RCN, que son los más grandes que tiene el país, que son los que tendrían la obligación de transmitir toda esta verdad, no lo hacen, porque ellos simplemente son otra mafia. Ellos simplemente están, ahí sí como dice, a la orden de lo que digan las mafias. Entonces ellos no van a rodar estas noticias que estamos nosotros los alternativos haciendo día a día. Por esa razón, tan interesante es que cada día nazca un nuevo investigador, cada día nazca una persona que se dedique a esta tarea. Igualmente, de alguna manera la vida en el tiempo y en el futuro se lo compensará con el solo hecho de haber abierto la verdad. Bueno, vamos a continuar. Cerramos ahí el paréntesis. Además del testimonio de alias, entre comillas, Pistón, por compra de votos contra los primos Nami, la revista Raya el año pasado también reveló llamadas interceptadas a contratistas y funcionarios del Congreso, las cuales evidencian una operación de compra de votos en el Chocó en favor de la elección de Iván Name Vázquez como senador en las últimas elecciones legislativas del 2022. Otra denuncia en Fiscalía detalla que para las elecciones del 2018 también obtuvo votos en ese departamento a través de corrupción electoral. En el corazón del Pacífico, lejos de su natal Barranquilla, en las dos últimas elecciones sumó 3.268 misteriosos votos. Esta historia tiene su génesis en el padre de José David y el tío de Iván Name, José Name Terán, quien fue elegido senador en 1978 y logró reelegirse por el Partido Liberal hasta el 2002. Según el testimonio de alias, entre comillas, Pistón, este político de Sincelejo, que murió en el 2011, tuvo los primeros nexos con los paramilitares, especialmente con él, en la época en que Salvatore Mancuso era su comandante. Mancuso ya está en Colombia y la verdad paramilitar que guarda empieza a sacudir los cimientos de la impunidad. Bien, aquí tenemos otros puntos que recomiendan para leer. Y este que ya leímos, y hay este que dice las denuncias ocultas por compra de votos contra Iván Name, el nuevo presidente del Congreso. ¿Listo? Entonces, este que tenemos aquí lo vamos a leer en otro próximo video. Bueno, amigos, amigas, eso es todo. Hay unos videos aquí para que los puedan apreciar, mirar. Existen cualquier cantidad de fuentes de información sobre todo esto que está pasando. Por favor, visiten el tercer canal, miren este video que está lanzando Julián Martínez y entérense quién es el personaje que en este momento lidera la presidencia del Senado y también entérense por qué el plan Tortuga para demorar las reformas. En estos días se debate la reforma pensional. A muchos colombianos nos interesa que la reforma pensional pueda quedar bien para favorecimiento del pueblo, sobre todo en especial de muchas personas que, como yo, a nuestra edad de pensión, a los 57 años para las mujeres, a los 62 años para los hombres, muchos de nosotros durante más de 20 años trabajamos y nos fue imposible poder pagar la cotización para pensión, porque simplemente los contratos que nos suministraban, ya fuera privada o pública, no eran suficientes y no nos permitían poder alcanzar esa meta. Entonces, muchas personas se quedaron sin pensión, muchas, no estoy hablando de pocas. Y por esa razón es importante que se avance esa reforma pensional que favorezca al pueblo, pero obviamente toda esta clase de sociedad corrupta, que le llaman la gente de bien, que piensan que nos engañan con todas sus cosas, que embaucan a la gente, que opinan en los medios de comunicación,
que la gente está con ellos cuando realmente no es así, que marchan sin causa, que marchan sin causa, casi que marchan contra ellos mismos, digámoslo así. La marcha del día 6 de marzo del 2024 fue un fracaso total. Lo único que fueron fue prácticamente a humillarse, para nada más. Lo importante, amigo, amiga, esto va para los niños, esto va para los adolescentes, esto va para los jóvenes, esto va para los adultos, esto va para los adultos mayores, ¿sí? Adultos medios, adultos mayores y los de la tercera edad. Por favor, siempre que uno cuestione tiene que primero indagar, hay que investigar, hay que tomar lectura. Hay diferentes lugares donde uno puede investigar. Está el Revista Raya, está La Vorágine, está Verdad Abierta, está Macondo, está Infobae. Bueno, hay infinidad de fuentes de información a las cuales tenemos acceso a través de la internet para llegar a y enterarnos de lo que está sucediendo. Mirar los alternativos, mirar los alternativos como Alejo Vergel, mirar alternativos como Daniel Monroy, como Ecoaneco, mirar otros como Julián Martínez, del Tercer Canal, Colombia con C, etc. La verdad, nada más que la verdad, por ejemplo, de Andrés, no me acuerdo el apellido en este momento, pero son varios los que hay. Entonces, no hay alguna excusa para que nosotros no lo hagamos. Es importante hacerlo. ¿Por qué es importante hacer esta tarea? Porque recordemos que cuando nosotros prendemos el televisor y nos disponemos a mirar las noticias del día, a mirar, por ejemplo, qué sucedió hoy en Bogotá, qué sucedió en parte de Colombia, qué sucedió en el mundo, vamos simplemente a encontrarnos con una enorme capa de mentiras cubriendo por detrás todo lo que puede ser la gran verdad para nosotros. Los medios de comunicación tradicionales como Caracol, como RCN, tal vez Canal 1, City TV, ¿no? Si vamos y leemos el tiempo, vamos y vemos la prensa, por ejemplo, el Tiempo, el Espectador, otros medios como revistas, por ejemplo, Semana, ¿sí? No vamos a encontrar algo que sea significativo y que sea conectado con la verdad. Los únicos espacios que encontramos donde nos dicen verdades son Cambio, que es una revista, o, por ejemplo, mirar sigue W Radio en este momento con una periodista muy interesante, de nombre Andrea, ahorita no me acuerdo todo el nombre completo de ella, pero son bastante interesantes todos estos espacios que nos permiten que enterarnos de todo lo que está pasando en nuestro país, nos permite saber todo lo que tenemos que conocer. Bueno, entonces no siendo más, cierro aquí y nos vemos en otro momento.